La emboscada comienza. Las estrellas centelleaban silenciosamente en el vasto vacío del espacio mientras la flota alienígena avanzaba, confiada en su fuerza durante años. Habían conquistado planeta tras planeta, destruyendo todo a su paso. Los humanos, una vez que una fuerza feroz había desaparecido de la galaxia, los alienígenas creyeron haber ganado. La Tierra ya no era una amenaza, al menos eso era lo que pensaban. El general Varin, líder de la flota alienígena, estaba de pie en el puente de su nave insignia, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus agudos ojos escaneaban el infinito vacío del espacio a través de las enormes ventanas. La flota que comandaba era poderosa. Cruceros, destructores y acorazados, cada uno más grande y avanzado que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Sus naves eran el orgullo de su gente y la victoria era segura. Habían aniquilado las últimas colonias humanas en el borde exterior y la Tierra había estado en silencio durante años. Nadie había sabido nada de ellos en siglos. Para Varin y su flota, la humanidad era un lejano recuerdo. Se han ido. Varin murmuró para sí mismo. Tomaremos el control de su última fortaleza. Su voz tenía una sensación de finalidad. El alienígena. Flick ya estaba en lo profundo del espacio humano camino a un pequeño pero importante planeta. Este era el último mundo que los humanos tenían en la galaxia y pronto caería bajo control alienígena. El general no tenía dudas. Casi podía escuchar los vítores de victoria de sus soldados. Pronto la galaxia les pertenecería. Mientras la flota se acercaba a su objetivo, la tripulación de la nave insignia se preparó para la batalla. Varin sabía que este planeta, aunque pequeño, había sido fuertemente fortificado. Los humanos eran conocidos por su feroz resistencia, pero el general no estaba preocupado. Los humanos ya no tenían la fuerza para defenderse, o eso pensó. De repente, un zumbido bajo vibró a través de la nave. La tripulación se quedó en silencio mirando nerviosamente sus consolas. Los agudos ojos de Varin se entrecerraron. «Informe», ordenó con voz fría y firme. Uno de los oficiales, un joven alienígena de piel verde pálida, dudó antes de responder. «Señor, hemos detectado una anomalía. Parece ser una señal débil que viene de una fuente desconocida». El general levantó una ceja. «La señal, ¿podría ser humana?» Pero los humanos no tenían tecnología capaz de enviar mensajes a distancias tan vastas, especialmente desde lugares ocultos. Varin descartó el pensamiento rápidamente. Era probablemente solo un fallo, un truco del espacio. Los humanos se habían ido. Su tecnología estaba obsoleta. Se giró para abandonar el puente cuando una voz aguda lo detuvo. «Señor, la señal se está haciendo más fuerte». Varin se giró. Entrecerró los ojos. Aumentó la potencia de los escáneres. «Encuentre la fuente de esta señal». El oficial asintió y trabajó rápidamente en su consola. La extraña señal se hizo más clara, más desafiante, pero había algo inquietante en ella. No sonaba como nada que los extraterrestres hubieran encontrado antes. La señal venía del lado oscuro del planeta. Se acercaban a un lugar que sus sensores habían marcado como vacío. Era extraño, demasiado extraño. El comandante Varin dijo en voz baja, «¿Con qué estamos lidiando? No es tecnología humana, general, pero es algo poderoso». La mente de Varin se aceleró. Sabía que la raza humana alguna vez había sido un enemigo formidable capaz de sorprender incluso a las civilizaciones alienígenas más avanzadas, pero habían desaparecido. No podrían haber construido algo como esto, ¿o sí? El general sintió un escalofrío de duda por primera vez en años. Su confianza flaqueó. ¿Podría el humano seguir vivo? Y si es así, ¿por qué no lo habían hecho? Se habían mostrado antes. No tenía mucho tiempo para pensar. Los oficiales en el puente se levantaron de repente, con los ojos abiertos de sorpresa. «Señor, estamos detectando un objeto masivo al otro lado del planeta». «Es masivo». El corazón de Varin dio un vuelco. «Enorme». Lo único que podría ser lo suficientemente masivo como para representar una amenaza era un acorazado. Pero los humanos no tenían tales naves. Al menos eso es lo que le habían dicho. «¿Está seguro?» Varin exigió su voz, aguda por la incredulidad. El oficial volvió a mirar el miedo general evidente en sus ojos. «Sí, señor, es una nave y se está moviendo». Un silencio frío cayó sobre el puente. Varin sintió que se le cerraba la garganta. Había subestimado a los humanos. Si de alguna manera habían logrado reconstruir su ejército, no tenía idea de qué tipo de fuerza podrían estar ocultando. Su confianza, la precaución se estaba convirtiendo rápidamente en nuestra amenaza.
Llévanos al rango de tiro. Varin ordenó con voz firme y autoritaria. Tenía que ver la nave por sí mismo. Si realmente era un acorazado humano, lo destruiría. Sería solo otra victoria en su larga campaña. El alienígena Flick se colocó en posición. Con las armas listas, la tripulación esperó con intensa anticipación. La señal se hizo más fuerte a medida que se acercaban. La misteriosa nave seguía oculta en la sombra del planeta. Varin miró la pantalla, su mente acelerada. ¿Qué era esto y por qué los humanos no habían mostrado este tipo de poder antes? Cuando la nave finalmente apareció a la vista, todo el puente se congeló. Los oficiales alienígenas se quedaron sin aliento. Lo que vieron no fue una nave humana común. Era una enorme nave oscura. Su diseño, elegante y aterrador, parecía antiguo, pero su poder era innegable. El acorazado humano emergió de las sombras como un fantasma. Su casco oscuro brillaba siniestramente. El corazón del general Varin se aceleró. Pensó que estaban a salvo, pero ahora se dio cuenta de que estaban lejos de serlo. El acorazado humano. La flota alienígena se había reunido en formación. Sus naves se alzaban como depredadores gigantes listos para atacar al general. Se quedó quieto. Sus ojos se clavaron en la forma oscura que emergía de las sombras del planeta. Era una nave masiva e imponente, algo que se sentía fuera de lugar. Las naves alienígenas estaban diseñadas para potencia y velocidad. Pero esta nave de guerra humana era algo completamente distinto, antiguo y, sin embargo, innegablemente mortal. La mente del general Varin corría. Creía que la raza humana había desaparecido hacía tiempo. Su tecnología estaba obsoleta, sus flotas se habían reducido a polvo, pero lo que vio ante él era un desafío. La nave de guerra humana no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su diseño era antiguo, pero había una sensación de peligro que emanaba de ella, como un arma olvidada hace mucho tiempo que volvía a la vida. La nave era oscura, casi se fundía con el vacío del espacio, con ángulos agudos y bordes dentados que parecían prometer destrucción. La tripulación de la nave insignia alienígena se quedó congelada, con los ojos abiertos por la incredulidad. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, inseguros de qué hacer. Esta no era una nave humana ordinaria. Era algo mucho más avanzado, mucho más peligroso, y se movía hacia ellos lentamente pero con un propósito. Abrió fuego Var y ladró. Su voz era fría y autoritaria, pero había un atisbo de incertidumbre detrás de sus palabras. Las armas de la flota alienígena eran más que capaces de reducir cualquier nave a escombros, pero algo en esta nave de guerra humana lo hizo detenerse. Sus instintos le decían que esta no iba a ser una victoria fácil. Las armas de la flota se cargaron, listas para desatar un torrente de destrucción. Los enormes cañones de energía capaces de arrasar planetas enteros apuntaban directamente a la nave de guerra. Los cañones principales de la nave insignia aumentaron su brillo mortal, iluminando la oscuridad del espacio. Los ojos de Varin se entrecerraron cuando comenzó la cuenta regresiva. No tenía idea de qué tipo de nave era esta o qué podía ser, pero no iba a correr ningún riesgo. Su flota estaba aquí para ganar, para conquistar, y no dejaría que una nave, sin importar lo intimidante que fuera, los detuviera. La voz del general cortó la tensión. La primera descarga de ráfagas de energía estalló desde la flota alienígena, iluminando la inmensidad del espacio. Los rayos de energía se elevaron hacia la nave de guerra humana, lo suficientemente poderosos como para destruir cualquier nave normal en su camino. La tripulación de las naves alienígenas observó cómo las explosiones chocaban con la nave oscura en ese momento, no pasó nada. La nave de guerra humana permaneció inmóvil. Su oscura silueta apenas se movió cuando la explosión la impactó. La flota alienígena esperó, conteniendo la respiración. ¿Había funcionado el ataque? Entonces, con un repentino estallido de luz, la nave de guerra humana se movió. Las explosiones que la habían golpeado no hicieron nada. Rebotaron en su sala como agua golpeando una piedra. La nave permaneció ilesa, alta, brillando débilmente como si hubiera absorbido la energía, pero no parecía estar dañada en absoluto. El silencio en el puente de la nave insignia alienígena era ensordecedor. La mandíbula del general Varin se tensó. Nunca había visto algo así antes. Su flota había derribado mundos enteros con un solo disparo. Y sin embargo, esta antigua nave humana, parecía encogerse de hombros ante sus ataques más poderosos como si no fueran más que una molestia. Informe, Varin gritó con voz áspera. El oficial en la estación del escáner rápidamente echó un vistazo a la consola con los ojos abiertos con incredulidad. Señor, los escudos de energía de la nave humana están absorbiendo las explosiones.
Es como si sus escudos se alimentaran de la energía. La mente de Varin se aceleró. Los humanos no tenían tal tecnología, o al menos no la habían visto. Nadie había visto nada parecido. El corazón del general latía con fuerza en su pecho. ¿Podría ser que los humanos hubieran desarrollado de alguna manera un arma que superara con creces todo lo de su arsenal? ¿De verdad habían regresado al campo de batalla con tal poder? El acorazado humano se acercó. Sus motores brillaban débilmente mientras avanzaba a través de los escombros de sus propias explosiones de energía destrozadas. Las armas de la nave ahora se estaban activando. Unas extrañas torretas brillantes comenzaron a encenderse en su superficie y Varin pudo sentir el impacto de las armas, incluso desde su nave insignia. «Prepárense para disparar de nuevo», Varin ladró, pero esta vez había incertidumbre en su voz. Su flota no estaba preparada para esto. Los escudos de energía en sus naves eran poderosos, pero nada en su arsenal los había preparado para este tipo de resistencia. Antes de que pudiera emitir otra orden, el humano, el acorazado, disparó la explosión. Llegó en un instante, un rayo concentrado de energía pura que se disparó a través del vacío del espacio con una velocidad aterradora, golpeó la tapa de crucero en la flota alienígena, desintegrando instantáneamente la enorme nave. Sin explosión, sin advertencia, solo destrucción total. La tripulación de la nave insignia gaseada, la vista del crucero alienígena siendo borrado de la existencia con una sola explosión fue suficiente para congelar a todos en sus caminos. Los ojos de Varin se abrieron con incredulidad. Había visto muchas armas en su vida, pero nada como esto. La nave humana no tenía derecho a poseer tal potencia de fuego. Era imposible. Sin embargo, aquí estaba un antiguo acorazado humano que manejaba el poder de destruir cualquier cosa a su paso. «Retírate», Varin ordenó con voz aguda por el pánico. «Mueve la flota hacia atrás ahora». Pero era demasiado tarde. El acorazado humano, ahora completamente comprometido, comenzó a disparar de nuevo, cada disparo atravesando la flota alienígena con precisión devastadora. Las naves alienígenas, aunque avanzadas, no eran rival para el poder de la nave de guerra humana. La batalla apenas había comenzado y los alienígenas ya comenzaban a darse cuenta de la verdad. Los humanos habían regresado y no debían ser subestimados. General Varin estaba al timón de su nave insignia observando cómo su flota era destrozada por la nave de guerra humana. Había pensado que estaban a salvo, pero ahora que la realidad de la situación lo golpeaba, sabía que esto era solo el comienzo de una guerra para la que no se había preparado. Los humanos habían regresado y traían destrucción. La marea cambia. La nave de guerra humana se cernía sobre la flota alienígena. Su silueta oscura cortaba las estrellas como un presagio de la perdición. La flota del general Varin estaba en caos. La fuerza, una vez dominante, ahora estaba dispersa y en desorden. Sus naves estaban siendo destruidas una a una, destrozadas por la pura fuerza de la potencia de fuego de la nave humana. El espacio a su alrededor estaba lleno de escombros. El resto de su brazo, una vez orgulloso, Meta flotaba en silencio. Su corazón se aceleró mientras miraba la consola frente a él. Nunca había sentido miedo como este. Los humanos, que durante mucho tiempo se creyeron extintos o débiles, acababan de demostrar que eran todo menos una nave de guerra. Era un arma diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Cada disparo, cada explosión, enviaba ondas de choque a través de sus naves, dejándolas ardiendo y destrozadas. En su informe de estado de Estela, Varin ladró, su voz llena de pánico. El oficial en los escáneres se giró rápidamente, su rostro pálido. «Señor, hemos perdido 3 naves más. Las armas del acorazado humano son demasiado poderosas. Solo logramos dañar sus escudos ligeramente, pero no es suficiente. No podemos seguir el ritmo de su potencia de fuego». La mente de Varin corrió. La batalla se estaba escapando de su control. Había pensado que su flick era imbatible, que ninguna fuerza podría desafiar el poder del imperio alienígena. Pero esto era una pesadilla. Los humanos estaban usando armas mucho más allá de lo que había imaginado. Miró al vacío tratando de ordenar sus pensamientos. La flota alienígena, una vez confiada, ahora estaba en retirada. Sus naves se dispersaban mientras intentaban escapar del asalto implacable, pero el acorazado humano no les estaba dando la oportunidad. Sus armas disparaban sin descanso. Cada disparo era una sentencia de muerte para cualquier nave alienígena con la mala suerte de cruzarse en su camino. La nave insignia alienígena. Los escudos parpadearon cuando otra explosión del acorazado humano lo golpeó. Los nudillos de Varin se pusieron blancos mientras agarraba la consola. El daño se estaba extendiendo. La salida de energía de sus escudos luchaba por resistir.
Contra el constante ruido, señor, gritó otro oficial desde el otro lado de la habitación. Su voz temblaba. La nave humana está fijando nuestra posición. Se están preparando para disparar de nuevo. Los ojos de Varin se abrieron de par en par, alarmados. Esto era todo. Si la nave humana destruía la nave insignia, toda la flota se derrumbaría. El poder del imperio alienígena se reduciría a nada y los humanos tendrían su victoria. La mente del general corría buscando una salida. No podía derrotar al acorazado humano de frente. Era simplemente demasiado poderoso, pero tal vez podría engañarlos. Tal vez podría usar su propia arrogancia en su contra. Redirigir todo poder a los escudos de la Fuerza Aérea. Varin ordenó con voz aguda. Quiero una retirada completa en 3 minutos. Todas las naves, diríjanse al campo de asteroides en el sector 9. Usaremos el terreno para escondernos y reagruparnos. Los oficiales se miraron confundidos. Pero señor, nave humana, sé lo que hago. Varin interrumpió su voz y gritó, hazlo. La tripulación se apresuró a poner en marcha las órdenes. La flota alienígena, ahora maltrecha y debilitada, comenzó a cambiar de posición. Las naves se alejaron de la nave humana, en ángulo hacia el campo de asteroides. Varin esperaba que el denso campo de asteroides proporcionara suficiente cobertura para que la nave humana pensara que se retiraban por completo. Los humanos la seguirían pensando que habían ganado y la flota alienígena podría reagruparse y atacar cuando fuera el momento adecuado. Pero cuando las naves alienígenas giraron, la nave humana no se quedó atrás. Lo siguió con una precisión escalofriante. Sus motores brillaban débilmente en la distancia como un depredador acechando a su presa. Era implacable e inflexible. La nave humana no mostraba signos de desaceleración y se acercaba rápidamente. La mente de Varin se aceleró al ver el arma de la nave humana. Se encendió una vez más. Sus naves no estaban ni cerca de estar listas para otra ronda de batalla y no podía arriesgarse a quedarse en el espacio abierto por más tiempo. El campo de asteroides era su única esperanza. Prepárense para enfrentar una estrategia evasiva. Maniobras, Varin ordenó con su voz hostil, y llévanos al campo. Ahora la flota alienígena se lanzó hacia el campo de asteroides, sus naves zigzagueando a través de las rocas flotantes en un intento desesperado por perder la nave de guerra humana. La nave humana siguió sus armas aún fijas en sus posiciones, pero el campo era vasto y lleno de peligros. Los humanos tendrían que navegar con cuidado o arriesgarse a chocar contra uno de los asteroides, pero justo cuando las naves alienígenas comenzaron a sentir un rayo de esperanza, un sonido extraño llenó el puente de la nave insignia. Un ruido sordo, casi como un trueno, venía de detrás de ellos, de la nave de guerra humana. Los ojos de Varin se abrieron mientras miraba hacia la silueta oscura de la nave enemiga. Sin previo aviso, la nave humana disparó de nuevo, pero esta vez, en lugar de un rayo enfocado, el disparo se extendió, creando una amplia área de destrucción. La explosión golpeó el campo de asteroides, causando que enormes trozos de roca se desprendieran y volaran al espacio, creando una nube de escombros en expansión. La flota alienígena fue atrapada en el radio de la explosión. Las naves fueron alcanzadas por los escombros. Sus escudos fallaron cuando fueron arrojados por rocas masivas. La flota fue abandonada en el caos. Su camino hacia la seguridad estaba bloqueado por el mismo terreno que esperaban usar como cobertura. El corazón de Varin se hundió mientras lavaba su flota, siendo destrozada por el ataque poco convencional de los humanos. La nave de guerra humana había anticipado cada movimiento, adaptándose a la situación con facilidad. Era como si hubieran estado preparados para este momento todo el tiempo. Retirada completa. Retirada, Varin gritó, pero era demasiado tarde. La nave humana los tenía acorralados y ahora no había salida. El curso de la batalla había cambiado. Lo que había comenzado como una simple emboscada se había convertido en una pesadilla en toda regla para la flota alienígena. Una por una, las naves alienígenas comenzaron a caer, sus escudos cediendo bajo el asalto implacable de los humanos. El general se quedó congelado en su lugar, su mente luchando por procesar la derrota. ¿Cómo habían regresado los humanos tan fuertes? ¿Qué había sucedido con la débil raza primitiva que había descartado, echado de menos hace tanto tiempo? La respuesta estaba clara. Los humanos ya no eran la presa en la que se habían convertido. Los cazadores y ahora la flota alienígena pagaban el precio de su subestimación. El acorazado humano floreció más grande. Sus armas se potenciaron, preparándose para el ataque final. Varin sabía que el final estaba cerca. Su flota estaba terminada y solo podía esperar sobrevivir al ataque que estaba a punto de llegar. Una última resistencia desesperada. Las naves alienígenas restantes estaban dispersas por el campo de asteroides. Sus formaciones, una vez orgullosas, ahora rotas y desorganizadas.
La nave voladora del general Varin apenas se mantenía unida. El casco exterior estaba golpeado por el constante fuego del acorazado humano. La atmósfera interior estaba tensa. El zumbido de las alarmas resonaba por los pasillos mientras los oficiales se apresuraban a mantener el poco control que les quedaba. «Señor, el enemigo se está acercando», gritó el oficial de comunicaciones con su voz llena de pánico. Los ojos de Varin se entrecerraron mientras observaba la nave humana avanzar hacia ellos, su forma masiva deslizándose por el campo de asteroides con facilidad, ilesa de los escombros a su alrededor. El acorazado humano era como un depredador cazando a su presa y la flota alienígena estaba siendo eliminada lentamente, una nave a la vez. «No podemos seguir corriendo». Varin murmuró en voz baja. Sus ojos escaneó los informes de daños que parpadeaban en la consola frente a él. Los niveles de energía caían rápidamente y no había forma de resistir mucho más. «Prepárense para nuestra última resistencia. Si morimos hoy, nos llevaremos a tantos como podamos». Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas preocupadas, pero sabían que no había otra opción. El tiempo de retirada había terminado. Era ahora o nunca. Activar los mecanismos de autodestrucción de la flota. Varin ordenó con voz firme pero llena de determinación. «Destruiremos cada última nave antes de que tengan la oportunidad de eliminarnos». Los oficiales no dudaron. Activaron rápidamente los sistemas de autodestrucción en cada nave, preparándolos para que se activaran en cuestión de minutos. Las naves alienígenas, aunque dañadas, aún eran capaces de un último ataque desesperado. Varin observó cómo la cuenta regresiva aparecía en la pantalla principal. Cada segundo pasaba como una sentencia de muerte. «Les mostraremos a los humanos que no somos tan fáciles de derrotar», Varin dijo con voz fría y desafiante. «Que sientan la ira de la flota más grande que la galaxia haya conocido». El acorazado humano, ahora a solo unos kilómetros de distancia, se alzaba cada vez más grande en las naves alienígenas. Dispararon de nuevo sus armas atravesando el campo de asteroides sin dejar nada más que destrucción a su paso. Las naves alienígenas se dispersaron lo mejor que pudieron, pero no había dónde esconderse. La nave humana era demasiado rápida, demasiado poderosa, preparada para disparar todas las armas restantes. Varin ordenó. Sus dedos volaron por los controles mientras emitía la orden. Las naves alienígenas restantes se pusieron en posición para un último asalto coordinado. Las naves alienígenas comenzaron a disparar sus armas restantes al unísono. Sus láseres y ráfagas de energía atravesaron el vacío apuntando la nave de guerra humana. Fue un ataque desesperado, pero era todo lo que les quedaba. El cambio humano. Los escudos parpadearon cuando las primeras explosiones impactaron, pero se ajustó rápidamente, absorbiendo la energía y continuando su avance. El último esfuerzo de la flota alienígena parecía casi inútil, pero Varin no estaba listo para rendirse todavía. Su flota estaba a punto de hundirse, pero no lo dejaría hacer sin luchar. Las naves alienígenas vertieron hasta la última gota de energía en sus armas, disparando sin descanso a la nave humana. Luego, en un momento de horror, la nave de guerra humana abrió fuego de nuevo, esta vez con una barrera devastadora que golpeó a varios de las naves alienígenas directamente. Las explosiones fueron catastróficas, enviando ondas de choque masivas a través del campo de asteroides. Fragmentos de la flota alienígena se dispersaron en todas direcciones mientras la potencia de fuego de la nave humana atravesaba los restos de las fuerzas de Varin. Varin agarró la consola mientras su corazón se aceleraba. Su flota se estaba desmoronando. Su plan había fallado y, sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades, las naves alienígenas no se rindieron. Continuaron luchando. Sus armas disparaban en ráfagas desesperadas incluso mientras eran destrozadas una por una. «No nos iremos en silencio», Varin gritó. «No seremos olvidados». Justo cuando parecía que el golpe final estaba a punto de aterrizar, la cuenta regresiva llegó a 0. Los mecanismos de autodestrucción se activaron en toda la flota. Una por una, las naves alienígenas estallaron en una serie de explosiones cegadoras. La fuerza de cada explosión enviaba ondas a través del campo de asteroides. La nave de guerra humana se vio obligada a virar para evitar ser atrapada en el caos. La otrora poderosa alienígena Flick había desaparecido, reducida a escombros y polvo. Solo la nave de guerra humana permaneció flotando silenciosamente en medio de la destrucción. Sus armas se apagaron mientras la tripulación a bordo evaluaba las consecuencias. La batalla había terminado. Los alienígenas habían luchado ferozmente, pero al final no fueron rivales para el poder de las naves de guerra de la humanidad. La nave insignia de Varin había sido la última en explotar.
La explosión envió una onda expansiva final a través del vacío. Su rostro era una mezcla de ira y aceptación mientras observaba cómo se desarrollaba la destrucción. La flota alienígena había caído, pero la humanidad había demostrado su fuerza. Había contraatacado con un poder inimaginable, derrotando a un enemigo que parecía invencible. Aunque la batalla se había perdido, el general Varen sabía que esto era solo el comienzo. La humanidad había emergido victoriosa esta vez, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sobre la galaxia acababan de presenciar el verdadero poder de las fuerzas de la Tierra, y no habría vuelta atrás. La nave de guerra humana giró. Sus motores brillaban mientras se adentraba más en el vacío, listo para cualquier desafío que les aguardara. Los alienígenas habían subestimado a la humanidad. Ahora aprenderían a temerles. Las consecuencias, el polvo de la batalla se asentó en el frío vacío del espacio. Los asteroides flotaban sin rumbo, donde una vez estuvo la flota alienígena. Sus superficies estaban marcadas con cicatrices de destrucción. Los escombros de las naves destruidas brillaban como vidrios rotos, pedazos de metal y salas destrozadas, flotando lentamente en todas direcciones. Pero en medio del caos, una nave permaneció en pie, el acorazado de la humanidad. Su enorme estructura floreció sobre los restos de la flota alienígena como un depredador, victorioso e intocable. Dentro del acorazado, la tripulación estaba en silencio. Los sonidos habituales de sus operaciones diarias, el suave zumbido de la maquinaria, el parloteo sobre las comunicaciones había sido reemplazado por una quietud sombría. Cada miembro de la tripulación había presenciado el poder brutal de la flota alienígena y la desesperada resistencia final que siguió. Ahora les quedaba procesar la enormidad de la victoria que acababan de lograr. El costo de la batalla había sido alto, pero la humanidad había ganado. El informe llegó con la voz de capitán Riley. Con un tono tranquilo pero autoritario, se paró frente a la consola de mando, sus ojos escaneando los restos rojos de la batalla. A pesar de la victoria, su rostro no delataba ningún atisbo de celebración. No era momento de alegría. Era hora de evaluar la situación y prepararse para lo que vendría. Un joven oficial, el teniente Drake, dio un paso al frente. Todas las naves alienígenas han sido destruidas. Capitán, los restos restantes están demasiado dispersos para proporcionar información útil. Hemos perdido varias naves pequeñas en la flota, pero la nave insignia sigue operativa. No hay señales de más amenazas, al menos por ahora. El buen capitán Rie asintió, pero su mente ya estaba enfocada en el siguiente desafío. ¿Qué hay del comandante alienígena? ¿Recibimos alguna información sobre su liderazgo? El teniente Drake dudó antes de responder. No había señales del general Varin ni de los restos de su nave insignia. Es posible que pereciera en la última ola de explosiones, pero no hemos recuperado nada definitivo. La mandíbula de Riley se tensó. Esperaba que Varin, el líder de la flota alienígena, hubiera sido capturado vivo. Los alienígenas habían subestimado a la humanidad en todo momento, y si el general seguía vivo, lo capturaron. Les daría información invaluable. Continúen escaneando el área. Quiero saber si algo sobrevivió. Riyal ordenó. Mientras tanto, prepárense para una reunión informativa. Necesitaremos informar de esta victoria al Consejo Galáctico. Háganle saber la fuerza de la humanidad. La tripulación se movió rápidamente, sus acciones coordinadas, pero estaba claro que sus mentes estaban lejos del trabajo en cuestión. Estaban procesando lo que acababa de suceder. La destrucción de una flota alienígena completa, el poder abrumador de su propio acorazado y la comprensión de que sus enemigos ahora sabrían la verdad. La humanidad era una fuerza a tener en cuenta. Mientras Riyal caminaba por el tenuemente iluminado coro del acorazado, sus pensamientos se desviaron hacia el panorama general. Esta victoria era solo el comienzo. La flota alienígena había subestimado a la humanidad y esa había sido su caída. Pero ahora con los alienígenas, las fuerzas se dispersaron y su comandante probablemente murió. La galaxia de repente era muy diferente. La humanidad había demostrado su fuerza, pero ¿qué significaría eso para el futuro? De repente, una voz se quebró a través del sistema de intercomunicación de la nave. Capitán, estamos recibiendo una transmisión del Consejo Galáctico. Riley se detuvo en seco. Su corazón se aceleró. El Consejo Galáctico había considerado durante mucho tiempo que la Tierra en Backwater Planet no era digna de su atención. Pero ahora con la flota alienígena destruida, se verían obligados a reconocer la presencia de la humanidad en el escenario galáctico. Era hora de que entendieran que la humanidad
No debía ser subestimada. Háganlo pasar. Capitán, dijo Ri respirando profundamente. La reacción del consejo iba a ser interesante, como mínimo. La pantalla frente al parpadeó y aparecieron los rostros severos de varios miembros del consejo. Eran los líderes de las civilizaciones más poderosas de la galaxia y miraban a la humanidad con una mezcla de escepticismo y desdén. Pero Ri estaba listo para lo que tuvieran que decir. Hemos recibido noticias de la destrucción de la flota alienígena. Uno de los miembros del consejo, un alienígena reptil alto, dijo: «Explíquese, capitán. ¿Cómo está? ¿Es posible que sus fuerzas hayan podido derrotar a un enemigo tan poderoso?» Rial se mantuvo firme, su expresión inquebrantable. «Hemos demostrado a la galaxia que la humanidad puede enfrentarse a las fuerzas más poderosas. Ya no somos la especie débil que alguna vez creyeron que éramos. La batalla terminó y la humanidad ahora es una fuerza a tener en cuenta». Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sus expresiones eran ilegibles. Habían subestimado a la humanidad una vez, pero ahora veían los resultados de ese error. El silencio se prolongó mientras los miembros del consejo procesaban las palabras de Riley. Finalmente, una voz desde el fondo de la pantalla dijo: «¿Qué piensa hacer a continuación, capitán? La guerra con las fuerzas alienígenas puede haber terminado, pero la galaxia aún está llena de peligros. ¿Dirigirá su atención a otras amenazas?» La mirada de Riley se endureció. «No nos detendremos aquí. La humanidad defenderá su lugar en la galaxia. Hemos demostrado que podemos derrotar a nuestros enemigos, pero ahora necesitamos saber qué más hay ahí fuera». La transmisión terminó abruptamente, dejando al capitán Riley mirando la pantalla ahora en blanco. El consejo no tenía respuestas para él, solo preguntas. Pero estaba claro que el lugar de la humanidad en la galaxia acababa de cambiar. La flota alienígena se había ido y los humanos ya no eran los underdogs. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: la humanidad nunca volvería a ser vista como débil. Riley se apartó de la consola. Su mente ya estaba puesta en los siguientes pasos. La galaxia acababa de presenciar el poder de las naves de guerra de la Tierra, y ahora era el momento de prepararse para lo que viniera después. La amenaza silenciosa. El silencio que siguió la destrucción de la flota alienígena era ensordecedor dentro de la nave de guerra humana. El capitán Lee estaba al timón, sus manos agarrando la consola. Sus ojos escanearon las estrellas frente a él. Pero no le trajeron ninguna confirmación. La victoria era hueca. No era la batalla lo que le preocupaba. Era lo que vino después. La humanidad había derrotado a la flota alienígena, pero ahora había preguntas que nadie podía responder. El Consejo Galáctico estaba observando. El Consejo había visto poder de la Tierra, pero eso significaba que darían la bienvenida a la humanidad como un igual o los verían como una amenaza para su propio poder. La mente del capitán Riley corría mientras pensaba en el futuro. La galaxia era vasta y la humanidad apenas había comenzado a dejar su huella en las estrellas. ¿Qué pasaría si otras civilizaciones vieran la fuerza de la humanidad como un desafío? ¿Y si quisieran tomar la Tierra por sí mismos? La victoria fue significativa, pero solo fue el comienzo de una historia mucho más grande. «Capitán, hemos recibido una extraña transmisión», dijo el teniente Drake interrumpiendo los pensamientos de Riley. Riley se volvió bruscamente extraño. «¿Qué quiere decir?» Drake dudó antes de hablar. «Está encriptado». «Capitán, nunca antes habíamos recibido una señal como esta. La frecuencia está fuera de serie y no es de ninguna especie conocida». El pulso de Riley se aceleró. Una nueva amenaza. Algo más peligroso que la flota alienígena que acababan de derrotar. «Hazlo pasar», ordenó. La pantalla parpadeó y aparecieron una serie de símbolos extraños seguidos de una voz distorsionada. Al principio era ilegible, pero pronto las palabras se aclararon. «Este es el colectivo Sombra. Te has hecho un enemigo poderoso, la Tierra». La voz era fría y mecánica, como si viniera de algo mucho más allá del entendimiento humano. El corazón de Riley dio un vuelco. Colectivo Sombra. Había escuchado rumores, susurros de una raza oculta observando desde las sombras, moviendo los hilos de los eventos galácticos, pero nadie había confirmado su existencia. «Colectivo Sombra», Lee murmuró en voz baja. «¿Quién eres?» La voz continuó. Su tono se volvió más siniestro. «Hemos visto lo que has hecho. La galaxia no es tuya para conquistarla. Tomaremos medidas. El acorazado que manejas no es nada comparado con lo que poseemos». El agarre de Riley en la consola se apretó. Sabía que las apuestas acababan de crecer mucho más. La flota alienígena era un recuerdo lejano ahora. Pero esto era algo nuevo, algo mucho más oscuro y peligroso. «Has cometido un error, capitán».
La voz continuó, y pronto te arrepentirás. La Tierra verá cómo es el verdadero poder. La transmisión terminó abruptamente, dejando la tripulación en un silencio atónito. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas nerviosas, sin estar seguros de qué hacer con el mensaje. Acababan de derrotar a una de las flotas alienígenas más poderosas de Galaxia, pero ahora una nueva fuerza aún más siniestra había entrado en escena. ¿Quiénes eran el colectivo Sombra y por qué estaban tan enojados con la humanidad? Ree no necesitaba decir nada. Sus pensamientos estaban claros en su rostro. Esto estaba lejos de terminar. En todo caso, acababa de comenzar. El colectivo Sombra había emitido una advertencia, pero Ree sabía que no se detendrían hasta que vieran a la Tierra de rodillas. La flota acababa de saborear la victoria, pero ahora tenían que prepararse para un enemigo que ni siquiera podían ver. Tenemos que llegar al fondo de esto. Ree dijo con voz firme. Preparen la flota. Quiero que todas las naves estén listas para cualquier cosa. El teniente Drake asintió. Sí, capitán, pero ¿por dónde empezamos? No sabemos nada sobre el colectivo Sombra. Los ojos de Riley se entrecerraron mientras miraba la interminable extensión del espacio. Empezamos por averiguar todo lo que podamos sobre ellos. Nadie amenaza a la Tierra sin consecuencias. Hemos demostrado que somos una fuerza a tener en cuenta. Ahora demostremos a la galaxia hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger nuestro hogar. La tripulación rápidamente se puso a trabajar para configurar los sistemas de la nave. Mientras tanto, el capitán Riley permaneció inmóvil, perdido en sus pensamientos. El colectivo Sombra les había advertido, pero Riley no era de los que se echaban atrás en una pelea. La galaxia estaba cambiando y la humanidad acababa de llamar la atención sobre algo mucho más peligroso de lo que jamás habían enfrentado. Mientras la tripulación trabajaba, una sola pregunta ardía en la mente de Ree. ¿Quiénes eran el colectivo Sombra y por qué habían elegido la Tierra? Y, lo que es más importante, ¿qué estaban planeando a continuación? La galaxia era vasta y muchas amenazas se escondían en sus rincones oscuros, pero Riley estaba seguro de una cosa. El colectivo Sombra había cometido un grave error. Habían subestimado a la humanidad y si querían ver la verdadera fuerza de la Tierra, pronto aprenderían que la humanidad apenas había comenzado a luchar contra lo desconocido. Ahora era el mayor enemigo de la humanidad y estaban listos para enfrentarlo de frente. La batalla por el futuro. El capitán Ree se encontraba en el centro de mando, con los ojos fijos en la gran pantalla frente a él. Las estrellas fuera de las ventanas de la nave brillaban indiferentes al caos que se desarrollaba dentro de las paredes de la nave humana. Acorazado, la tripulación se movió con urgencia, preparándose para la amenaza desconocida del colectivo Sombra. No tenían idea de lo que era capaz el enemigo, pero tenían una cosa de su lado. Murió la inquebrantable voluntad de la humanidad por sobrevivir. El capitán teniente Drake llamó. Rompiendo la concentración de Riley, encontramos algo señalal. Es débil, pero definitivamente está allí. Coincide con la frecuencia de la transmisión del colectivo Sombra. El corazón de Riley se aceleró. El colectivo Sombra había afirmado que harían que la Tierra lamentara su victoria. Ahora tenían la oportunidad de averiguar exactamente qué tipo de poder ejerce este misterioso enemigo. ¿De dónde viene?, preguntó Riley con voz tranquila pero tensa. Viene de una zona muerta en la galaxia. Drake respondió tocando la pantalla. Es una región a la que nadie se atreve a entrar. Inexplorado. Peligroso. Pero hemos localizado las coordenadas. Los ojos de Riley se entrecerraron. Las zonas muertas a menudo eran lugares donde las civilizaciones habían una vez prosperaron solo para desaparecer sin dejar rastro. Era un escondite perfecto para un enemigo como el colectivo Sombra, y ahora la humanidad estaba a punto de dar los primeros pasos en esa misma región. Fijaron un rumbo. Riley ordenó: llevaremos la flota allí. No esperaremos a que vengan a nosotros. La tripulación entró en acción preparando la flota para el viaje. Los buques de guerra zumbaban con energía mientras encendían sus motores, listos para lo que les aguardara mientras la flota se dirigía al corazón de la zona muerta. La tensión era palpable. El vasto vacío del espacio se extendía ante ellos y con cada minuto que pasaba, la sensación de incertidumbre se hacía más fuerte. Riley no podía evitar la sensación de que los estaban lavando, que el colectivo Sombra estaba más cerca de lo que creían. Capitán, llegó la voz del teniente Drake. Una vez más, nos acercamos a las coordenadas. Las señales se vuelven más fuertes. Bueno, manténganse alerta. Riley respondió que podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La humanidad se había enfrentado a innumerables desafíos,
Pero esto se sentía diferente. El colectivo Sombra no era como ningún enemigo que hubieran encontrado antes. Eran sombras en el oscuro, su poder desconocido. De repente los sensores sonaron con una alarma cortando la tensión. Los ojos de Riley se dispararon a la pantalla donde un grupo de naves no identificadas apareció en el radar. Se movían rápido, más rápido que cualquier cosa que los humanos hubieran encontrado. Naves enemigas en viniendo, una voz gritó desde la estación táctica. Las naves eran enormes, sus formas diferentes a todo lo que la humanidad había visto, elegantes, oscuras y casi fantasmales. Parecían fundirse con las sombras del espacio mismo. Riley sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estas no eran naves alienígenas ordinarias, tenían que ser el colectivo Sombra. Todas las naves se preparan para la batalla. Riyal ordenó tomar acción evasiva, defender la FL. Las naves de guerra humanas dispararon sus armas, rayos de luz cortando la oscuridad, pero las naves del colectivo Sombra se movieron con una velocidad y precisión antinaturales, esquivaron las explosiones sin esfuerzo, devolviendo el fuego con precisión mortal. La flota humana tenía los números, pero el colectivo Sombra tenía algo mucho más aterrador, una capacidad de atacar con precisión quirúrgica, como si supieran cada movimiento que la humanidad haría antes de que lo hicieran. La primera ola de fuego desde el colectivo Sombra, las naves golpearon a uno de los humanos cruceros y explotó en una ráfaga de fuego en escombros. La tripulación a bordo del crucero luchó valientemente para defender su nave, pero la tecnología del colectivo de la Sombra era muy superior. En cuestión de minutos, el crucero quedó reducido a polvo espacial. «Capitán, no podemos seguir así». El teniente Drake gritó. «Sus naves son demasiado avanzadas. Estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos tomar represalias». La mente de Riley corría. Esta no era solo una lucha por la supervivencia, era una batalla por el futuro de la humanidad. Si perdían ahora, la Tierra caería. El colectivo de las sombras se aseguraría de que la humanidad nunca tuviera la oportunidad de resurgir. Pero Ri no estaba dispuesto a rendirse, no cuando había tanto en juego. «Activen el nuevo protocolo de armas». Ri le ordenó. La tripulación lo miró confundida, pero no cuestionaron la orden. Los científicos de la humanidad habían desarrollado un nuevo tipo de arma, una que aún estaba en su fase de prueba, pero no tenían otra opción. Tenían que intentarlo mientras las nuevas armas se activaban. Las naves de la flota humana brillaban con una luz extrañamente poderosa. Ri le contuvo la respiración cuando se disparó la primera explosión de la nueva arma. La explosión no se parecía a nada de lo que la sombra del colectivo se encontró con la energía que ondulaba a través del espacio como una ola que golpeaba a una de las naves enemigas en el centro. La nave se estremeció y por un momento Riley pensó que podría ser destruida. Pero la nave se desvaneció en el aire, desapareciendo las sombras. «¿La golpeamos?», preguntó el teniente Drake con los ojos abiertos. Riley no podía creerlo. La sombra, las naves del colectivo parecieron disolverse en la estela de la explosión, desapareciendo en la oscuridad. Era como si nunca hubieran estado allí. Pero luego la oscuridad pareció moverse, más naves se materializaron de las sombras, aparentemente interminable, y la batalla rugía en la sombra. El colectivo era implacable y no retrocedían. «Solo hemos comenzado», murmuró R. Determinación establecida en la humanidad no será derrotada tan fácilmente. La lucha por el futuro de la Tierra apenas había comenzado, pero el capitán Riley sabía una cosa con seguridad. La humanidad se enfrentaría al colectivo de la sombra de frente y lucharían con todo lo que tenían. La victoria aún estaba a su alcance.